Bien, saludos cordiales a todos. Vamos a empezar esta sesión. El que les habla es el doctor Henry Caituiro Soto, ginecobstetra. Vamos a desarrollar la asignatura de obstetricia. En esta fase de residentado médico uno. Vamos a tocar aspectos básicamente teóricos. Esto es escalonado, hay una fase 2, una fase 3. En esta fase uno vamos a irnos al marco teórico, que es de mucha utilidad. Les decía hasta hace un rato que hay que tener ciertos aspectos en consideración. De función a mi experiencia, a mi humilde experiencia, eh, es bueno tener en cuenta la proporción de preguntas que vienen en cada asignatura. Obstetricia es una asignatura de alta rentabilidad en preguntas, siempre. Al menos sí se ha visto en los últimos 10 años. Alta rentabilidad de preguntas, y las preguntas, si las dividimos en los capítulos o los principales temas de la especialidad, vamos a ver que las hemorragias de la gestación de la primera mitad, lo que es epidemiología propedéutica y control natal, trastornos hipertensivos, y así puedo enumerar según esta gráfica en barras, son los tópicos más frecuentes. Entonces, ¿a qué voy? Denle punche, póngale más ganas, o mejor dicho, apuntale bien los capítulos que más rentabilidad les va a dar en preguntas. ¿Sí? Denle más punche a esos tópicos. Eso es uno. Dos, eh, como buena fuente para poder no solo repasar, sino tomar preguntas modelos, tome los bancos de los últimos 5 y un poco más a 10 años de la especialidad, sobre todo acá en Perú. Los bancos es una buena fuente de preguntas. Hay preguntas misceláneas, preguntas de concepto, preguntas caso clínico, preguntas de correlación, ¿sí? Entonces, de los últimos 5 años, hay una cierta frecuencia en repetirse la pregunta, pero de repente cambiado en el enunciado o cambiando algún dato. Por ejemplo, las preguntas de preclases son clásicas, casi pareciera que todas tienen un mismo molde, como las preguntas de embarazo ectópico, casos clínicos. Entonces, a lo que voy es, eh, banquen preguntas de los últimos 5 años preferente y luego sobre eso a los 10 años. No tiene sentido banquear preguntas de hace más de 10 años, 15, 20 años. A veces pasa esto de que van a gastar su tiempo, malgastar su tiempo, revisando preguntas que de repente tenían una forma de contestar o una forma de respuesta en particular que se justificaba en esa época. Y hoy por hoy ya no se resiste a esa respuesta, ¿no? Ya tiene otra forma de contestarla. Hay capítulos que generan ese tipo de controversia, ¿no? Las preguntas de concepto de preeclampsia, de endometriosis, de hemorragias uterinas anómalas, son un claro ejemplo de preguntas que cómo cambian la forma de contestar, o mejor dicho, cómo se idearon esas preguntas hace 15, 20 años atrás y ahora tienen una explicación diferente. Sí, es cierto, hay preguntas antiguas que aún tienen un peso o no han cambiado los conceptos, por ejemplo, en anatomía, muchas cosas no han cambiado, pero insisto, ¿no? A veces quedarse una pregunta ahí de hace 20 años, 15 años atrás, no me encaja, no me sale, un banco dice esto, lo que usted dice es otra cosa, entonces se van a entrapar. Lo otro, si van a revisar bancos foráneos, ahorita la verdad que yo veo bien exquisitos los bancos de NAM. Los bancos de NAM tienen incluso tanto o más acuciosidad como los de residentado médico. ¿Sí? Y eso va en relación a lo siguiente, ¿no? Que ahora se están haciendo las preguntas por comités. Hasta antes de la pandemia se citaba a un grupo respetable de profesores principales de cada universidad, hacían las preguntas, esto requería un acuartelamiento, pero esas preguntas muchas veces eran lo que les parecía a los maestros, ¿no? Me parece que esto es lo que tiene que saber todo estudiante, me parece, y te preguntaban cosas muy particulares que forjado para ellos era vital. Hoy no, hoy las preguntas toman en correlación los principales libros de la especialidad. Y en ginecobstetricia el referente va a ser Williams, si no es el Williams, el Beckman, y si buscamos de repente literatura peruana, no hay mucho, pero casi siempre todos coinciden que en el Mongrú de obstetricia y libros particulares de la región como el Schwartz pueden ser de mucha utilidad. Ya no van a venir preguntas tan específicas como incidencia, prevalencia en nuestro país, no lo va a haber. Más bien de repente preguntarán cifras estadísticas en relación a una patología, pero en general, ¿no? Eso les digo porque antes venía pregunta, ¿cuál es el índice de la razón de muerte materna en este año? No viene eso.
De repente una que otra pregunta, y son muy ocasionales, son las preguntas, por ejemplo, de muerte materna. De muerte materna, proporción, bueno, fue un boom en la pandemia, yo no he visto que desarrollen, pero tener en consideración. Así que bancos nacionales. No se bloqueen con los bancos del CTO, los bancos españoles, porque esos bancos tienen una forma muy particular y la escuela española difiere de la escuela americana, que es la que nosotros más usamos al momento no solo de enseñar, sino también plantear las preguntas, ¿no? Hay una cierta semejanza de las preguntas con el American World, que es una buena fuente americana de casos clínicos. Bien, entonces, tengan presente eso, ¿no? Póngale puncha a los tópicos que más vienen. Una vez que lo han consolidado, váyanse a los tópicos menores, los tópicos de más frecuencia. Dos, banqueen las preguntas de los últimos 5 años, banqueen de preferencia los bancos nacionales, ¿sí? Sobre eso ya recién van a las preguntas de hace 10, 15, 20 años atrás, seleccionando sin detenerse en las preguntas que pueden ser confusas. Tres, no tiene mucho sentido en lo que respecta a bancos extranjeros. Lo pueden tomar como referencia, le pueden tomar como referencia. Y qué libro se trata, pues no tienen una fuente, no solo los fascículos que da la academia, sino también los libros americanos, el compendio de obstetricia Williams o el Bergman son buenas fuentes de repaso. Entonces, cabeza, extremidades, columna vertebral de un producto de la concepción. Certeza. Entonces, sospecha, probable o certeza. Yo le decía que el embarazo es un viaje en alta mar, un viaje de crucero comparativamente, donde uno sale de un puerto y espera llegar al otro puerto, ¿no? Disfrutando pues las vacaciones, las comodidades y ventajas del crucero, ¿no? Y que si hubiera alguna tempestad, lo predice, ¿no? Si usted servicio de radiología sabe que evite tal costa, está viendo ahorita tal manifestación, no vayas por las costas del Caribe, está Trump con todos los barcos, ahorita invade Venezuela. Bueno, todas esas cosas entran a tallar y eso forma, pues, de alguna manera la prevención. Entonces, en el control prenatal o atención prenatal, es el conjunto de actividades que nosotros realizamos en pos de valorar el desarrollo del embarazo, si está yendo dentro de los rangos de normalidad esperada. Y este control prenatal implica la valoración clínica, actividades como la altura uterina, percibir los movimientos fetales, latidos cardíacos fetales, lo más básico, hasta pruebas que valoran de manera directa o indirecta, el estatus fetal. De manera indirecta podemos, a través de una ecografía, ver el desarrollo morfológico del sistema neurológico, vía urinaria. Podemos hacer un estudio específico del feto si tiene alguna malformación genética a través de una punción llamada amniocentesis cariotipo, ¿sí? Hay un grupo de pruebas que se pueden hacer en el embarazo, invasivas o no invasivas, de imágenes o no de imágenes, bioquímicas, que nos pueden decir cómo está el feto en su desarrollo en el aspecto que nosotros queremos valorar: genético, respiratorio, urinario, neurológico, cardiovascular, ¿sí? Y todo esto se logra a través del control o atención prenatal. Entonces, el control prenatal o atención prenatal, los conjuntos de acciones y procedimientos sistemáticos y periodos destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los diversos factores que pueden condicionar mortalidad materna y perinatal. Este tiene que ser eficaz y eficiente, buscar coberturar, atender la mayor proporción de población gestante y se vale de diversas estrategias. Una de ellas, por ejemplo, muy útil, es comprometer a la sociedad, comprometer a la comunidad, y eso lo hacemos a través de los agentes comunitarios. Ustedes más que nadie, cuando han estado en el CERUM, han recurrido a los agentes comunitarios, a los técnicos de enfermería que están asignados a determinadas áreas, o usan instrumentos de gestión bien interesantes, como es el radar de gestantes, el mapa de gestantes, ¿sí? Las visitas extracomunitarias. Bueno, todas están encaminadas a vigilar a aquella gestante, ¿no? Que no acude al control prenatal.
Dice, ¿no? La directiva sanitaria, si una gestante no acude a su control prenatal en los dos primeros días siguientes a la fecha esperada, chispas, hay que ir a buscar a su casa. A veces dan lata, ¿no? Porque tienes que... ¿Dónde vive? Aquícito nomás, ¿dónde? Bajando la subida, subiendo la bajada, ¿no? Te dicen así. Aquícito una hora nomás, ¿no? Y una hora, tres subidas, tres bajadas, ¿no? Tienes que subir la cumbre donde al cóndor le das soroche, luego tienes que bajar y luego subir. Pasas un río chiquito nomás, y un río casi se lleva en un carro la vez pasada, ¿no? No hay camino, después de 6, 8 horas para que la veas a la gestante y la gente se ha ido a su cabaña, a su estancia. Esas cosas hacemos lamentablemente. Pues, no al serum. Serum es carne y cañón, disculpen, me da coraje hablar del serum. El serum es carne y cañón en la juventud, o sea, es como un canje absurdo, no debería haber. Es una justificación de la mala atención de los servicios de salud de nuestro país. Utilizar a la juventud para que se inmole. No me parece correcto. Bueno, si alguno de ustedes sale de ministro, ¿no? Y no hace ningún cambio, yo lo voy a buscar. Yo lo voy a buscar. Con onda lo voy a buscar. Acuerda lo que dije. Tome en cuenta. Bueno, entonces hay que coberturar. ¿Cuáles son los objetivos? Detección de enfermedades maternas y subclínicas, ¿no? Claro, sobre todo el primer control prenatal es el más exquisito, si no es el más importante. En el primer control prenatal tenemos que hacer una valoración anamnésica de todos los problemas que puede haber y la revisión anamnésica de la cabeza hasta los pies, como yo te quiero, como dice la canción de Maná, hay que explorar a nivel de cabeza a los pies, por decir problemas neurológicos, cefalea, convulsiones, traumatismo encefalocraniano, DCBs, ¿sí? Vamos bajando a nivel de cuello, tumefacción en el cuello, tiroides, hipertiroidismo, bocio, puto, ¿sí? Vamos bajando a nivel respiratorio, si he tenido secuelas de asma, tuberculosis, alguna enfermedad propia de la zona, si no es aspergilosis, qué sé yo, misetomas. Vamos bajando en el abdomen, si ha sido operada de la vesícula, apéndice, es obeso o no es obeso. Vamos bajando a nivel urinario, si tiene puño percusión, tiene dificultad urinaria, antecedentes que ha estado hospitalizado alguna vez, vamos bajando y así sucesivamente tratar de discriminar los problemas que puede haber. Para eso no requiere ser un especialista, el médico general de atención primaria lo puede hacer. El hecho del primer control es importante porque también la gestante tiene el recuerdo fresco de cuándo fue su última regla. No es lo mismo cuando viene después de 4 meses. ¿Cuántas semanas tiene? Ay, no sé, yo soy regular. ¿Cuándo fue tu última regla? Hace 3 meses, creo, 4 meses. No me acuerdo. Chispas, perdiste la oportunidad de hacerle no solo una valoración de la edad gestacional por última regla, sino que pasó el mejor momento para la mejor ecografía de estimación de la edad fetal. ¿Cuál es la ecografía más útil para valorar la edad gestacional? La ecografía del primer trimestre longitud coronilla nalga. De esto han hecho un montón de preguntas en los últimos 5 años. ¿Ah? La ecografía longitud coronilla nalga, que se toma entre la semana 5 y media hasta la semana 14, es la que tiene un margen de error de 3 a 5 días. Esa ecografía se pide en el primer trimestre. Ahí se gana ese dato importantísimo en el primer control prenatal. Prevención, diagnóstico precoz de complicaciones maternas. Doctor, yo tenía en mi embarazo anterior, me mandaron a Cusco, me operaron por preeclampsia, doctor. ¿Y cuántas semanas tenía? No, no me acuerdo, creo que nació a tiempo. ¿Y cuánto pesó tu bebito? 1,8 kg. Prematuro. Potencialmente 1,8 kg prematuro. Sí, mi hijito nació 1,8 kg y se quedó un mes en el hospital allá de Cusco. ¿Qué te está diciendo? Prematuro, ¿no? Chispa, esta señora nació y dime, ¿tú estuviste? Sí, doctor, yo me acuerdo cómo me hospitalizaron, me pusieron hasta para orinar, una sonda, y yo me quedé inconsciente y cuando me desperté había pasado una semana, estaba con todo mi brazo equimótico, me decían que tenía, hizo síndrome GEL, estuvo en ventilación, falla respiratoria, ¿no? Entonces, esa información es importantísima tener, no desmerecerla. Y eso, según las actuales normas técnicas sanitarias, eso corresponde a morbilidad materna extrema, morbimortalidad materna extrema. Es una condición donde una mujer ha sufrido en un embarazo previo alguna patología que puede haber significado la muerte. Y ahí está preeclampsia, síndrome GEL, eclampsia, DCB, infarto, está sepsis severa, shock séptico, choque hemorrágico. Todas esas entran
en el conjunto de morbilidad materno extrema. ¿Y por qué? Porque son situaciones que se pueden repetir en el siguiente embarazo. Esa gestante no la puedes manejar en tu posta centro de salud. Tiene que ser referido a un establecimiento donde hay un seguimiento más exquisito. Toda esa información es importantísima tener. Vigilar el crecimiento, desarrollo y vitalidad fetal. Esto es la propedéutica obstétrica, donde aplicamos pues la manera de Lopo, a partir de las 24 semanas, ocultamos latidos cardíacos fetales, percibimos movimientos fetales, valoramos la altura uterina, es importantísimo. Preparación física y mental para el parto, tú puedes, tú lo vas a hacer, porque yo creo en ti. Sí, pero eso también va de la mano con qué. Las buenas intenciones son camino rápido al infierno. Eso va de la mano con una serie de entrenamiento o enseñar a la gestante la mecánica respiratoria, cómo caminar, cómo sobrevivir el parto. Eso es la psicoprofilaxis, que se le está dando en algunos lugares de nuestro país, se le está dando importancia. Antes era solo una cosa era solo una actividad en Lima Central, en los hospitales grandes. Ahora ya se hace psicoprofilaxis en los maternos infantiles, es importantísimo. Ahí está diplomado para los utilizadores para que se diviertan haciendo psicoprofilaxis. Están con su pelota, bueno, pues sí que está jugando, ¿no? Yanquepó, ¿no? No, pero tiene su importancia. No hay que desmerecer. Al margen de que puedan parecer no gracioso, tiene su importancia. Educación para la salud familiar y la crianza de niños. Es importantísimo cuando acude el control prenatal porque es una oportunidad de hacer lo que llamaban el MAIS, ¿no? ¿Se acuerdan eso? El modelo de atención integral de salud. Cuando una paciente llega al establecimiento de salud, no MAIS con Z, ¿no? El MAIS, el modelo de atención integral, esa paciente que llega al establecimiento tiene que pasar, ay, qué aburrido, no solo por medicina, por obstetricia, por enfermería, crecimiento y desarrollo, odontología, salud sexual reproductiva, planificación familiar, violencia basada en género, todo esto tiene que pasar. Oye, yo vine por una cosa nomás y termino. Bueno, la idea es ofertarle todos los paquetes de servicio de salud, aunque puede ser muy tedioso. Siempre hay que estar en esa alerta. Precoz, lo más antes posible. A las 2 o 3 semanas de que ha notado el retraso menstrual o que no tiene regularidad, tiene que hacerse. Periódico, porque tiene una frecuencia. El control prenatal debe empezar lo más antes posible, antes de las 12 semanas es un buen control prenatal. Si empieza antes de las 12 semanas, excelente. Y de ahí en adelante, hasta la semana 28, es mensual, 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 mensual. Llegada a la semana 28 hasta las 36 es quincenal, 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 quincenal. Y de la semana 36 en adelante es semanal. Una gestante está adecuadamente evaluada o lo que decimos protegida, esa es la denominación que usamos en epidemio, cuando tiene 7 o más controles prenatales al final del embarazo. Y eso es lo que miden, pues, ¿no? Como marcador de eficiencia o efectividad en atención de salud en el gestante. Al final del embarazo, en el tercer trimestre, 37, 38, 39 semanas, ella ya tiene que tener como mínimo 7 controles. Eso dice mucho. ¿Sí? Ah, pero no es que, no, mira, tengo recién 4 controles y tiene 38 semanas, le voy a hacer 2 controles a la semana para empatar. Eso no es así, es calendarizado, tiene su frecuencia y el sistema te lo butea cuando tú has hecho 2, 3 controles en un mes. O sea, no es tan al azar. Ahora, hay un detalle importantísimo que es bueno tenerlo presente. Si ustedes ven la literatura, Schwartz, González Merlo, Williams, en lo que respecta a riesgo de un embarazo anómalo, de un embarazo tórpido, se habla de 2 condiciones generales: gestación de bajo riesgo obstétrico y de alto riesgo obstétrico. Alto y bajo riesgo, ¿sí? Bajo y alto riesgo obstétrico. Estos conceptos incluso lo manejan allá en sus hospitales cuando hicieron su internado, ¿no? Anda al consultorio de alto riesgo, anda a Aro, ahí está la paciente hospitalizada. No hablaba de bajo riesgo, ¿no? Bueno, esta distinción de bajo riesgo y alto riesgo obstétrico funciona muy bien varios países del mundo que tienen un sistema de salud mucho más eficiente y completo. Clasificar a una gestante en bajo o alto riesgo tiene sus beneficios, porque permite orientar tus recursos, o mejor dicho, tu artillería de exámenes, evaluación, incluso visita médica con ambulancia y todo, toda la jarana, ¿sí?
A las gestantes que tú catalogas de alto riesgo, que puede significar un aumento de la morbilidad o que tiene una condición más preocupante. Gastas más eficientemente tus recursos versus una de bajo riesgo que de repente no va a pasar nada. Entonces, esta clasificación tiene su beneficio, no solo en eso, en el direccionamiento de los recursos económicos, sino también en identificar mejor a las pacientes. Y esto de alto y bajo riesgo se basa, para hacerlo práctico, se basa en cuestionarios o listas de cotejo. La gestante tiene dos de estas tres patologías, ah, ya, alto riesgo. No, no es alto riesgo. Haces tu cotejo. Muy bien, hay un beneficio. Eso funciona muy bien en otros países. Lamentablemente en nosotros no es así, por lo que en nuestro país toda gestante, en el Perú, toda gestante se enfoca como alto riesgo obstétrico. El día que hagamos bien, muy bien las cosas, bueno, no se trata de personas, sino se trata como grupo humano, ¿no? Puede ser que haya 30 médicos que hacen un buen tamizaje, buena evaluación, Simona, pero ¿de qué vale 30 si no están los miles de médicos, ¿no? O 1000 obstetras, pues se genera un... Bien, en los controles hay que identificar los factores de riesgo que puede haber, los factores de riesgo o también llamados alto riesgo. ¿Quiénes pueden ser factores de riesgo en una gestante? Ser adolescente o ser añosa. Uy, chicos, ustedes que retrasan el embarazo por la residencia, es lo que va a pasar, ¿no? Me voy a embarazar después que acabe la residencia. Acaba la residencia. Me voy a embarazar después que haga la subespecialidad. Me voy a embarazar después que me case y tenga mi posgrado, mi maestría. Me voy a embarazar y así, ¿no? De pronto tienes a los 40, 45 años, ya eres añosa, alto riesgo obstétrico. Ya te ganaste un problemita. Entonces, identificar los factores de riesgo que pueden ser adolescente, añosa, cesárea anterior, ¿qué más? Obesa, hipertensa, diabética, ¿sí? Cardiópata, identificar esos factores de riesgo. Y eso es control prenatal. El otro es la suplementación de ácido fólico que empieza 3 meses antes del embarazo, hasta la semana 13. En adelante, luego es ácido fólico más fierro. Entonces, 3 meses antes de embarazarse, hasta la semana 13, recibe su suplemento de ácido fólico y luego la semana 13 en adelante ya es con hierro. Hay pastillas, comprimidos que tienen esa asociación ácido fólico e hierro. ¿Sí? El otro, ay, ¿por qué es importante el ácido fólico? Pregunta trillada, ¿no? Disminuye los defectos del tubo neural, ¿no? Pregunta archi refrita. Ya, lo digo así porque ya es un refrito, ya hablar ya queda hasta ofende. Pero bueno, lo menciono. Ya, lo que pasa es que el ácido fólico está implicado en una mejor asimilación y síntesis de ADN en el proceso de duplicación del ADN celular, ¿no? En el proceso de división celular. Entonces, si tú das ácido fólico, haces que ese proceso sea más eficiente y por tanto tienes una mejor camada de células. ¿Y qué células son las que tienen mejor, que requieren más multiplicación eficiente? Las células de los gametos, pues, ¿no? Y las células ya propiamente de un blastocisto que está creciendo, ¿no? De un huevo que está creciendo. Entonces, ahí tiene un papel importante el ácido fólico. Y claro, al ser más eficiente, evita esos errores aleatorios que pueden llevar, ¿no? A defectos de tubo neural. Pero no es que el ácido fólico va a hacer que no tengas ese problema, ¿no? Tampoco no hay que vender una idea, ¿no? Ay, tengo que tomar mi ácido fólico, me he dicho que tome una caja al día. No, no, no es así. Disminuye el riesgo. Medicina base de evidencias, no en ocurrencias. Diagnosticar la edad gestacional, el mejor momento. Si es antes de las 12 semanas, tiene el recuerdo latente de cuándo fue su última regla. Condición materna y fetal, normosómica, obesa, leptosómica, ¿sí? Entonces, un momento para valorar incluso su estado nutricional, déficit calórico proteico. Educación a la embarazada. Siempre cada actividad de control prenatal es una oportunidad para educar a la gestante. Estos son tus signos de alarma. El tabaco, la peor pesadilla, la peor tontería que es el fumar. No digo que sea peor, pero el vape también es otra tontería, ¿no? En la generación en mi generación, hace 30 años atrás, se vendía la idea del cigarrillo como una condición de estatus, ¿no? Es una guachafería, pues, ¿no? Simplemente que el cigarrillo aumenta el riesgo más de mortandad. Si sumamos
salió este reporte en llama, ¿no? Es su serie Burden, Incendio. Si sumamos todos los muertos en la humanidad de la Primera, Segunda Guerra Mundial, la guerra de los medos persas, la guerra del Golfo, todas las guerras, todos los muertos en la historia de la humanidad, y lo comparamos con los muertos por el tabaquismo es tanto o igual que esa proporción calculada. No es que el tabaquismo te mata por cáncer, ¿ah? Mata por DCB, hipertensión, sí, infarto. Y cáncer es una de las variantes del tabaquismo. Entonces, el tabaquismo es una tontería, ¿no? Y a las damas les produce destrucción de las trompas uterinas, sobre todo de los cilios, del epitelio de la trompa uterina, lo que les puede llevar a infertilidad. Así que el tabaquismo es una tontería. No fumen, no tiene sentido. Hagan escuela de eso. A la derecha tenemos el carnet grande, el extenso de lo que es el carnet perinatal. Un poquito de historia. En los años 50, 60 hubo un esfuerzo importantísimo en América Latina de tratar de consensuar los esfuerzos para llevar a un mejor, no solo un mejor control prenatal, sino disminuir la morbilidad materna que había en América Latina, que era tan comparable la realidad de Chile con la realidad de Bolivia, con la realidad de Perú, con la realidad de Ecuador, con la realidad de Colombia, ¿sí? Buscar o aunar esfuerzos para poder disminuir, ¿no? No solo el flagelo de la muerte materna, sino las consecuencias de una madre desnutrida, una madre que quedó con una morbilidad, no solo ella ni el feto. Entonces, en ese esfuerzo, lo primero que se tiene que hacer es consensuar, todos hablemos el mismo idioma. Y es que surge, pues, el Centro Latinoamericano de Atención Perinatal, CLAP. El CLAP configura un consenso multinacional de países de la región que establecieron, en función a ciencia y evidencia, qué parámetros deben ser valorados y estudiados y sobre todo entendibles por todos ellos, ¿no? Así que se hizo este carnet se maneja en Chile, Argentina, en cualquier ámbito de América Latina, empleamos este carnet. Y sirve mucho para hacer investigación, porque cada institución tiene su central de procesamiento para descargar esa información del carnet CLAP. En amarillo están todo lo que configura una alerta o potencial patología en desarrollo. Maternidad de Lima y otros hospitales decidieron agregarle color rojo para decir que eso es recontra alerta. Pero igual, si amarillo ya tienes que estar ya preocupado, ¿no? Y miren, nótese lo importante, incluso puedes llevar la secuencia del control prenatal y llenar en el carnet los elementos que vas encontrando, ¿no? Peso materno, presión arterial, frecuencia cardíaca materna, presencia de edemas, altura uterina, ¿sí? Administración de ácido de sulfato ferroso, todo eso puede ser descargado en el carnet perinatal. Y no solo eso, sino que variables como la altura uterina y el peso materno pueden ser graficados en estas dos gráficas de altura uterina versus edad gestacional y peso materno versus edad gestacional y establecer si está en una adecuada ganancia de peso y altura. De hecho, en esas gráficas ustedes pueden ver hay dos curvas. La curva más inferior es el percentilo 10, la curva mayor es percentilo 90. Se entiende que cuando está por debajo del percentilo 10 no está creciendo bien. Eso puede significar que es un producto pequeño para la edad gestacional o está haciendo un RCIU, restricción de crecimiento intrauterino, percentilo 10. Y si está por la curva superior, sería el percentilo 90. Si es percentilo 90, podría ser un feto grande para edad gestacional o macrosómico. Cualquiera de estos dos extremos no es tranquilizador. Entonces, esto nos permite valorar la gestación en su desarrollo y es una tecnología barata y reproducible. Mejor aún cuando estás en un puesto de salud y no tienes ecógrafo. Te va a ser de mucha utilidad. Y así el CLAP ha elaborado diversos elementos, uno de ellos también muy útiles, creo que todos los hemos manejado, que es el gestograma. ¿Sí? Estos dos discos adosados que tú los juntas según la fecha de última regla y te puede dar la edad gestacional actual y tu fecha probable de parto, ¿sí? Con otra información más. ¿Qué más? Otra herramienta muy útil que se creó en el CLAP.
en la cinta métrica CLAP, la cinta métrica de color amarillo o amarillo naranja, para valorar la altura uterina, y en esa cinta métrica tienes ahí toda esa información, de manera que tú puedes tener de primera mano y entender lo que está pasando en la gestación o plantear tu sospecha. Entonces, esta herramienta es importantísima, CLAP. Cuando ustedes escuchen CLAP, es porque está haciendo alusión a una tecnología consensuada en América Latina, consensuada para nuestro país, donde nos permite valorar la gestación. Bien, y acá a la izquierda, las frecuencias de controles prenatales y qué actividades implica. Definitivamente el primer control prenatal se roba toda la atención. Vas a valorar la historia clínica completa perinatal, los estilos de vida, la evaluación de crecimiento fetal, la exploración en general, control de presión arterial, control de peso, la exploración ginecobstétrica. Todo esto es de manera completa. Y claro, hay una pregunta pues que siempre hacen. ¿Qué pruebas se piden en la gestante cuando inicia control prenatal? Bueno, si no es la prueba de embarazo, o ya se confirmó por ecografía, grupo sanguíneo. Tienes que pedir grupo sanguíneo, grupo factor. ¿Qué más? Tienes que saber si está con riesgo de anemia y para eso es suficiente hemoglobina, en la mayoría de establecimientos básicos, hemoglobina hematocrito. Ya son las dos iniciales, ¿ah? Hemoglobina hematocrito. ¿Qué más? Esta prueba hoy por hoy se considera dentro de las ya básicas de entrada. En el primer control prenatal, según la directiva sanitaria última, debería hacerse la glicemia basal en ayuno. Perdón, una glicemia, ¿qué estoy diciendo? No deberíamos usar el término glicemia. El endocrinólogo me jaló la oreja la vez pasada. Glicemia es una mala adaptación de un término en inglés, ¿no? Debería ser glucemia, ¿no? La glucemia. El término más adecuado es glucemia. Hacemos guachafería cuando empleamos glicemia, ¿no? No es correcto. No es hemoglobina. Lo único que se puede entender es hemoglobina glicosilada, pero no deberíamos decir glicemia, no, es glucemia. Entonces, la glucemia basal en ayunas. Toda gestante que inicia el primer control prenatal a toditas, tenga o no tenga factor de riesgo para diabetes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para diabetes en general? Obesidad, hipertensa, tener diabetes en la familia, ¿sí? Que haya tenido bebitos macrosómicos, ¿sí? Trastornos metabólicos, si no es un síndrome metabólico. Esas pacientes son candidatas a diabetes. Bueno, entonces dice así, a toda gestante con o sin factor de riesgo para diabetes, en el primer control prenatal debe hacerle una glucemia basal en ayunas. La glucemia basal en ayunas implica que tiene que estar 8 horas antes de restricción de cualquier alimento que tenga un glúcido, por más mínimo que sea. Si ese valor sale alterado, chispas, te dice que está en riesgo. Si sale un valor aceptable, menos de 92, esperas hasta la semana 24 o 28 para que le hagan la prueba de tolerancia oral a la glucosa. De eso vamos a hablar de repente en la penúltima sesión, ¿sí? Pero ya es importante que sepan que ahora la prueba de glucosa basal está contemplada ahora en las pruebas de entrada. ¿Qué más? Serológicas. En el primer control prenatal le piden las serológicas, ¿no? RPR o BDR, pruebas no treponémicas, las pruebas más sensibles, ¿sí? Y la determinación de VIH a través de una prueba rápida, ¿no? Si la prueba rápida sale positiva, ¿qué es lo que haces? Le haces una segunda prueba rápida. Si sale la segunda prueba rápida, diferente, en un momento diferente, tienes que dar tratamiento pensando que es seropositiva, ¿no? Ahora, si sale la prueba rápida y tienes oportunidad de hacerle un ELISA, confírmale con un ELISA. Si le hace prueba rápida y tienes oportunidad de hacerle un inmunoblot, una prueba específica, bueno, hazlo, ¿no? Porque es difícil en nuestro medio, porque esa prueba lo hacen a través de INSN. Bueno, ¿qué más? El examen de orina. Ya casi tengo que hacer una aclaración. En el mundo entero, hoy por hoy, la prueba que se toma en consideración es la prueba de urocultivo. El examen de orina viene a ser una orina matutina, el segundo chorro, un centrifugado, y el laboratorista le pone ahí su
tirita reactiva para determinar ahí si hay leucocitos, si hay proteínas, si hay cuerpos cetónicos. Es una prueba útil, pero muy grosera, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el principal problema de una gestante en infecciones? Una de las primeras patologías intercurrentes son las infecciones del tracto urinario, las ITUS. Las ITUS son la primera patología intercurrente en la gestación. Las ITUS, las infecciones del tracto urinario. Ahora, una ITU puede tener estas tres consideraciones, ¿ah? De lo más leve a lo más grave. La forma, digamos, asintomática, sí, porque puede haber infección sin síntomas, es la bacteriuria asintomática. La bacteriuria asintomática, la bacteriuria asintomática justamente es eso, no da sintomatología. Lo sospechamos porque un examen de orina salió con más de 15, 20 leucocitos. Entonces, el examen de bacteriuria sintomática exige que nosotros demostremos qué patógeno es. Ese patógeno más frecuente en el 70% de las infecciones urinarias en gestación. Este es un conocimiento de pregrado. Escherichia coli en el 70%. Entonces, el urocultivo es el gold estándar diagnóstico de la bacteriuria sintomática. ¿Y por qué? Cuando hablemos de infección urinaria, vamos a hacer un alto de eso, porque lamentablemente las infecciones urinarias del tipo bacteriuria debutan más adelante como pielonefritis al inicio del tercer trimestre y lamentablemente condicionan parto prematuro o septicemia neonatal o shock séptico. Entonces, tamizar adecuadamente a una gestante en riesgo de infección urinaria, no solo de bacteriuria, sino que pueda ser potencialmente pielonefritis a futuro, es importantísimo. Hoy por hoy, la prueba gold estándar para el tamizaje de infección urinaria es el urocultivo, bacteriuria, la primerita. Y la segunda es la uretrocistitis, una infección urinaria baja que puede ser no complicada o complicada en virtud de la intensidad de las molestias, ¿no? Disuria, polaquiuria, pujo, tenesmo, dolor. Y la tercera, que es grave, gravísima, que es la pielonefritis. La pielonefritis. Esta es la condición séptica por excelencia grave, preocupante de las infecciones urinarias. Esto es grave. La paciente se hospitaliza, antibiótico terapia, manejo de medio interno. Puede irse, el caso se nos puede ir de la mano. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Claro, de manera de apoyo, siempre la citología cervical es lo que es el Papa Nicolau. ¿Se debe hacer Papa Nicolau una gestante? Por supuesto, pero doctor, está embarazada, le vamos a poner la paletita de ayer, puede hacerle sangrar. Hay consideraciones, no deja de hacerse Papa Nicolau una gestante. Muy bien. Ahora, hay otras pruebas que son ya en todo caso secundarias, que dependen de la patología, que dependen de los factores de riesgo. Por ejemplo, si es una gestante que ella dice, y por si acaso, doctor, yo soy ORH negativo y he tenido un aborto, 2 abortos, o mi hijito nació bien, mi primer hijito, ¿qué tienes que hacer en esa gestante? De repente, no solo determinar grupos sanguíneos, sino de repente hacer tu test de Coombs, ¿no? Tu test de Coombs o prueba de sensibilización materna. Doctor, he tenido tuberculosis, mi esposa ha tenido tuberculosis hace poco, hace 3 meses, yo estoy tosiendo en las noches. Chispas, ya agarré carne. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Su vaciloscopía, ¿no? Entonces, las pruebas ya se van pidiendo según la patología, pero las que son de cajón de entrada, no te debes olvidar, un hemoglobina hematocrito que en la puesta Centro de Salud lo hace, un grupo y factor 3, tienes que hacer también la prueba de grupo y factor, perdón, disculpen, hemoglobina hematocrito, grupo y factor, serológicas, un examen de orina, más mejor un urocultivo, una glicemia basal en ayunas, una glucemia basal en ayunas, bla, 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 glucemia basal en ayunas, no debo decir glicemia, no debo decir por 500 veces. Y lo otro es, no, serio. Y lo otro es las pruebas serológicas, ¿no? Para las principales afecciones serológicas que son VIH, RPE, sífilis. Esto también se adecua según la región, ¿no? Malísima suerte, les toca hacer su serum, o sea, algunos están trabajando en el Brain acá en Ayacucho, Apurímac. Ahí que tienen que empezar hepatitis, ¿no? Tienen que hacer tamizaje de hepatitis, ¿no? Si tienen el anticuerpo de la vacuna de hepatitis. Trabajas en la selva, ¿no? Acá en Iquitos, si la paciente viene con un canario, fibra amarilla, ¿no? Todas esas cosas, los exámenes secundarios se piden según los patrones epidemiológicos que hay en una zona, en un ámbito local, un ámbito geográfico.
Bien, entonces la menorrea o retraso menstrual, importante establecer la fecha de última regla o la fecha de última menstruación. Siempre, siempre se toma en consideración el primer día que empezó la regla. Cuando le preguntan la fecha de última regla no es el día que acabó, sino el día que empezó la última regla. Siempre. Y para establecer la fecha probable de parto, esto ha sido tema de pregunta y la regla de Nagele. La regla de Nagele exige un cálculo matemático muy sencillo. Súmale 7 días a la fecha de última regla, 7 días y réstale 3 meses. A ver, solo para ejercicio de todos, ¿no? No requiere estudio de matemática superior, analítica integral, no hacer cálculo diferencial, pero la cosa es sencillísima. Por ejemplo, si la fecha de última regla fuera el 7 de julio, ¿cuándo sería la fecha probable? El 7 de julio de este año, ¿cuándo sería la fecha probable de parto? Naguele, que es lo que van a preguntar. 7 más 7, 14. Julio es 7, ¿no? Le restas 3, abril. El 14 de abril del próximo año sería la fecha probable de parto. Ya estamos bien. 15 de agosto, fecha probable de parto. FUR 15 de agosto. ¿Mm? 15 más 7, 22. Agosto es 8, le restas 3, es 5, 5 es mayo. El 22 de mayo del año siguiente. Vamos elevando el nivel. A ver, el 27 de octubre, fecha última regla. Empezó su última regla el 27 de octubre de este año. ¿Cuándo sería la fecha probable de parto? Se ponen ahí clave A, clave B, necesito ayuda. Calculadora. ¿Cuánto le dije? 25 de octubre, ¿no? Ah, 27 de octubre. A 27 le suma 7. ¿Cuánto es? 34 ya. 34. Y a octubre, pues no hay 34, pues. Al octubre tiene 30 días. ¿Sí? ¿31? Ah, ya, los genios se equivocan. Entonces, 31, la verdad, pues. 31, hasta 31 tiene 31 días. Entonces tú sumas 27, 28, 29, estoy con los deditos, mira. 28, 29, 30, 31, 4 días. Y te faltan 3 días para hacer 7. Pasa a ser 3 de octubre, noviembre, 3 de noviembre. ¿Pero noviembre es el mes? No. Ahora que es el mes siguiente, noviembre, 3, noviembre, a noviembre le vas a restar 3. Ahí saco ya le aplicas el logaritmo neperiano, integras, ya. ¿Cuánto es? Le restas. A noviembre, que es 11, le restas 3, ¿cuánto sale? 8. Sería agosto, sería fecha probable de parto el 3 de agosto del año que viene. ¿Sí? ¿Se orientan? Ya, regalo de año nuevo, se fue año nuevo de celebrar. 31 de diciembre, fecha de última regla. A fértil, 31 de diciembre. Súmale 7, 37, 38. No hay 38, es 7. 7 del mes siguiente, 7 de enero. A enero réstale 3. En números enteros no hay cifras negativas, ¿ya? No, no hay, no existe. No, pues. Ahora es 7, pero de enero, ya no es diciembre, pasó al siguiente mes, enero. A enero le restas 3. Aplica los deditos logarítmicos, es enero, diciembre, noviembre. Sería el 7 de noviembre del año que viene, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Octubre, perdón. Los genios se equivocan, una vez más. Y lanzó la bomba como Oppenheimer. Entonces, ¿sí se orientan? No hay mucha ciencia en esto, ¿no? Tampoco para llevar calculadora, dice. Muy bien. Preguntas ridículas como esas han hecho. Bien, hay que tener en cuenta también el tamaño uterino. Antes de las 10 semanas, el útero no llega al pubis, es retropúbico, está cubierto. A las 12 semanas llega al nivel de la sínfisis púbica, ya se podría palpar en adelante. A la semana decimosexta está en un punto equidistante entre el pubis y el ombligo. Y a la semana 20 está a la altura del ombligo. ¿Sí? Pero esto es referencial, o sea, no es preciso.
Doctor, pero acá en el Williams dice que 20 semanas, el ombligo es 24. Es referencial. Imagínense que es una gestante obesa con un abdomen batraciano, el ombligo está llegando al pubis. No, pues ahí te cambia todo, ¿no? Es referencial. También como referencial es lo que les voy a decir. Cuando es un útero de menor de 20 semanas de gestación, la altura uterina guarda relación casi acorde con la edad gestacional. La altura uterina guarda casi relación con la edad gestacional. Por ejemplo, tiene 8 semanas, el útero es de 8 centímetros de longitud. El útero tiene 10 semanas, perdón, la gestación tiene 10 semanas, el útero tiene más o menos 10 centímetros de longitud. Tiene 14 semanas de embarazo, el útero también mide 14 centímetros. Les invito a los que cotejen ecografías y se van a dar cuenta de esa relación casi armónica que hay hasta la semana 20. No es taxativa, o sea, es para tenerlo como referencia. Sin embargo, cuando viene una dama a la consulta, digo, no me viene mi regla, hace 3 semanas debía venirme, hay ecografía transvaginal, sube a la camilla y le palpas tremendo bultazo en la barriga. Y te das cuenta que llega hasta casi el apéndice tifoides, 35 semanas, 38 semanas. ¿Qué ecografía transvaginal, pues? Por eso, antes de hacer una ecografía, palpar la barriguita, ¿no? Porque ella te puede decir que tiene 8 semanas, 9 semanas y de repente es un útero importante en tamaño. Ya no es necesario hacer ecografía transvaginal, solo le hace ecografía abdominal. Y lo contrario es cierto. Ella dice, no, tengo ya 8 meses, 9 meses, ecografía pélvica y no le palpas nada. Por el abdomen, no le palpas nada. Mejor es una ecografía transvaginal. Esa información es muy útil, ¿no? Palpar, valorar clínicamente. Bien, y el otro es la propedéutica obstétrica, que viene a ser básicamente la valoración a través de las maniobras palpatorias. En ese aspecto tenemos lo que es las maniobras de Leopold. Leopoldo que escribe. Las maniobras de Leopold. Ya. Las maniobras de Leopold vienen a ser un conjunto de maniobras palpatorias sobre el abdomen, específicamente el útero, el útero palpable o reconocible en el abdomen de la gestante. Las maniobras de Leopold se complementan de lo siguiente: medir la altura uterina y auscultar los latidos cardíacos fetales. Siempre que hagamos propedéutica Leopold, va de la mano la altura uterina y la auscultación de latidos cardíacos fetales. Las maniobras de Leopold son 4, no te olvides, son tema de preguntas. Han hecho preguntas, pero está para regalar. Son 4 maniobras. Pero para esto es importante tener en cuenta estos 3 conceptos, 4 conceptos, que es situación, posición, presentación y actitud. Es importante que tengas esos 4 conceptos. Por situación se entiende que es la relación del eje axial materno con el eje axial del feto. Es la relación que tienen sus columnas vertebrales. Entonces vamos a poner acá situación columna vertebral de la mamá y del feto. Cuando ambas columnas vertebrales están alineadas, se dice que es situación longitudinal. Cuando están intersectadas, situación transversa. Cuando están intersectados de manera inestable, situación oblicua. Muchos autores consideran al transverso una forma de oblicua, es más susceptible que cambie a oblicua. ¿Sí? Eso es situación. Por posición, es la relación que guarda el dorso fetal con los flancos de la mamá, flanco materno. Por posición se entiende la relación que guarda el dorso del feto con respecto a los flancos del abdomen de la mamá. Así puede ser cuando está en longitudinal, dorso izquierdo, dorso derecho del abdomen materno. ¿Sí? También puede haber esta clasificación, ¿ah? Cuando está en transverso, situación transversa. Dorso superior, dorso inferior. Eso es posición. Por presentación
es la parte o partes fetales que se presentan al estrecho superior de la pelvis. ¿Qué parte o partes fetales se presentan al estrecho superior? Lo normal, lo estadísticamente normal al final del embarazo es que se presente la porción craneana cefálica al estrecho superior. Esta es presentación cefálica, que es de cara, que es de frente, que es de bregma, pero es cefálico. Puede ser presentación donde el hombro en transverso se oferta ahí, presentación acromial. O puede ser que esté sentado, está sentado mi bebé, no es que esté sentado, está presentando la pelvis fetal al estrecho superior, llamado pelviana, mal llamado podálico. Podálico es una forma de pelviana. ¿Sí? Eso es presentación. Y actitud, y la actitud es la conformación fetal que tiene sobre su abdomen y tórax. Me explico. La actitud viene a ser toda la conformación general del feto que adopta sobre su abdomen y tórax. Generalmente, al final del embarazo, el tipo de actitud que se ve es brazos y piernitas por delante y flexionados del tórax y el abdomen. ¿Sí? También llamada actitud fetal. Muy bien. Entonces ya tenemos estos cuatro conceptos ya presentes: situación, posición, presentación y actitud fetal. Muy bien. Primera maniobra de Leopold. La primera maniobra de Leopold es básicamente la maniobra de la situación. Es la maniobra que nos dice si está en longitudinal o está en transverso o está oblicuo. Secundariamente, no es para ese propósito, secundariamente nosotros podemos inferir qué presentación es. Al hacer nuestra palpación, notamos que el potito está hacia el fondo. Me olvidaba. La primera maniobra de Leopold empieza así. Palpas el fondo uterino. Tratas con tus dos manos de reconocer el fondo uterino. Es la maniobra de palpar el fondo. Si tú palpas una formación irregular grande, poto, tal potito le ve, te está diciendo que es longitudinal e indirectamente te está diciendo que está encefálico. No es la maniobra para palpar la presentación, ¿ah? Pero tienes ese dato. Definitivamente es la maniobra de la situación fetal. La segunda maniobra es la maniobra de la posición fetal. Palpas el dorso del feto sobre el flanco derecho o flanco izquierdo. Y la tercera maniobra perdón, son cuatro. La tercera maniobra de Leopold lo que hace es reconocer qué parte fetal se oferta al estrecho superior. Si reconoce una configuración dura, regular, me explico, convexa sin prominencias, entonces estamos frente a una presentación cefálica. Si reconoce una presentación irregular, grande, se entiende que es la pelvis del feto. Todo esto parte de palpar por encima del pubis y reconocer el signo de la pelota o peloteo que se siente cuando es cabeza fetal. Cuando es cabeza fetal que se está ofertando el estrecho superior, se reconoce como una masa de forma de pelota, ¿sí? E incluso puede oscilar, lo siente rígido. Te está diciendo que es cefálico, ¿no? Entonces, es la maniobra por excelencia de la presentación. Algunos autores le ponen la maniobra del peloteo. Y esto es porque es básicamente la cabeza.
La cuarta maniobra de Leopold es la maniobra del encajamiento. Bien, le explico. Cuando hacen la tercera maniobra de Leopold, algunas veces con la tercera maniobra de Leopold nos percatamos que ya no hay peloteo, está firme, está duro. Y eso, a veces el clínico dice, ya está encajado. Ya no hace la cuarta maniobra porque ya entiende que la cabeza no pelotea y ha ingresado el estrecho superior y está firme. Ya no hace la cuarta maniobra, entiende que ha encajado. Y aclaro, la tercera maniobra no es de encajamiento, es de presentación. Que la tercera maniobra nos ayude a determinar que ha encajado, qué bueno, ¿no? Pero no siempre es así. La cuarta maniobra de Leopold, que consiste en palpar en ambos flancos del feto, si nuestras manos se encuentran a nivel del pubis, nuestros dedos se encuentran, es que la cabeza es rechazable y está flotante, no ha encajado. Si nuestros dedos no se encuentran, la cabeza tiene un peloteo y no se encuentra, es porque está insinuada la pelvis. La cuarta maniobra es la maniobra del encajamiento. Y el encajamiento puede ser flotante, insinuado o encajado. Flotante es que la cabeza está por fuera, pelotea. Al tacto vaginal es un -4, no llego a la cabeza. Insinuado es que la cabeza ingresa al estrecho superior a medias. Al hacer el tacto vaginal podemos palpar un -3, aprox. Y encajado es que la cabeza, el diámetro biparital, entró a todo el estrecho superior, llega casi un poquito más por encima de las espinas ciáticas y ya no se mueve. Está encajado, ¿no? Así que son estos tres conceptos, se relacionan, ¿no? Que esté flotante, que esté insinuado o esté encajado del todo. Entonces, en la propedéutica hay que tener en cuenta cuántas semanas de amenorrea, porque a partir de las 24 semanas podemos hacer Leopold. También el tamaño, de la altura, el tamaño o la altura uterina. La percepción de movimientos fetales. Los movimientos fetales en una primigesta y en una multigesta varían. En una primigesta, los movimientos fetales se sienten a partir de las 18 a 20 semanas, mientras que una multigesta a las 16 a las 18 semanas, aprox, siente que se mueve su bebé. Una multípara tiene mejor sensibilidad para percatarse tempranamente del movimiento fetal. Es un poco cómico cuando viene una gestante, ay, mi bebé no se mueve, y tiene ecografía, tiene 6 semanas. No es que sí se mueve, señor, es un átomo, perdón, cuerpito, ¿no? Percibe. También hay una condición nosológica como la pseudociesis. La pseudociesis es una enfermedad con repercusión psiquiátrica. La mujer entra en una condición que cree que está embarazada, tiene náusea, vómitos, incluso experimenta algunos cambios en los pezones, todo, su línea bruna, pero no está embarazada. Recientemente tuvimos un caso de pseudociosis, ¿no? Una señora que había hecho su baby shower un día, una semana antes, dice, caminaba por Chorrillos y dice haber sido secuestrada. A las 48 horas aparece sin hijos, sin barriga, sin nada. No, que su hijo lo atendieron el parto, lo sacaron unos extraterrestres y se lo llevaron. Bueno, o sea, salió en televisión, fue bien mediatizado. Fue bien mediatizado. La pseudociosis puede llegar a esas condiciones. Bien, y el otro es las desventajas. Tomar la fecha probable de parto tomando la última regla tiene mucho que perder. 77% de los ciclos son regulares, pero aún así puede haber error, con un margen de 2 semanas por palpación. Bueno, la mejor forma de determinar la edad gestacional es por ecografía del primer trimestre. Esa ecografía que es longitud coronia nalga de la semana 5 y media hasta la semana 14. Es el mejor examen para valorar la edad gestacional. Cualquier discusión, si le pasó de fecha o le faltó fecha, es con la ecografía del primer trimestre. No diámetro medio gestacional, sino este tipo de ecografía. Y lo ultimito, ya para irnos a la discusión, fórmula obstétrica clásica, tenemos este concepto que es la gesta para. En gesta, en la fórmula obstétrica clásica, te aseguro que ustedes han hecho de internos
o el que va a ser el colega, de repente acá hay algún brillante colega que quiere ser ginecobstetricia, entonces tiene que tener en cuenta esto cuando hace, dice no quiero. Mucha guardia. Entonces, una especialidad completa, es oncología, ves imágenes, procedimientos, es quirúrgico, clínico, quirúrgico, tiene todo. Bueno, en la fórmula obstétrica clásica tenemos el concepto de gestas. En gestas, considera el número de embarazos. Un embarazo molar se cuenta. Un embarazo gemelar o trillizo se cuenta como una gesta. Vivos o muertos, completos o no completos. E incluso el embarazo actual se contabiliza ahí. Y en la paridad, ojito, pestaña y ceja, porque acá hay confusión, la competencia informa una barbaridad. Tienes 4 cifras. En paridad, la gesta se disgrega. Si es un embarazo gemelar, ¡pum!, se abren los dos. Si es trillizo, los tres. Ahí se disgrega. La primera cifra es para aquellos embarazos, para aquellos productos, ya no hablo de gestación, sino de productos. Nacidos vivos o muertos. Nacidos vivos o muertos. Mayor o igual a 37 semanas. La segunda cifra es para aquellos que nacieron antes de las 37 semanas, pero tenían 22 semanas cumplidas. Y este dato es importantísimo. 22 semanas. En nuestro país se considera aborto hasta antes de las 22 semanas, para efecto médico legal inclusive. No 22 semanas. 22 semanas ya es un producto prematuro, inmaduro. La definición de aborto dice antes de o menor a 22 semanas o menor a 500 gramos. Mucho cuidado. 22 semanas exactito no es aborto, ni 500 gramos. Tercera cifra, el número de embarazos que terminaron en aborto, mola, ectópico. Y el último es el número de hijos vivos que actualmente, independiente que fueron prematuros, a términos múltiples, contabilizados, actualmente los que viven. Y esta pregunta que vinieron en el ENAM fue bien dura, decía, ¿cuál es la fórmula obstétrica CLAP? Y te ponían un caso, una gestante de 28 semanas que tiene tenido un producto de 37 semanas parto vaginal, un embarazo gemelar de 35 semanas y 2 abortos y actualmente viven 3. ¿Cuál es la fórmula obstétrica? Y cuando hicieron la gesta, contabilizaron la gestación actual de 28 semanas. En el carnet perinatal, cuando tú llenas el carnet, ahí dice claramente los embarazos que ha tenido, no el actual. Y el haber considerado el embarazo actual fue falla para esa pregunta, error en la pregunta. Entonces, cuando le pregunten como pregunta CLAP, no se cuenta el embarazo actual. El encajamiento es, no, 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 no. No hemos hablado de actitud en las 4 maniobras. No hemos hablado. Actitud es una definición diferente. Por actitud se entiende la configuración de todo el feto sobre su abdomen, sobre su tronco, en general. No, no tiene que ver ahí. Si en tu pregunta de fórmula con prenatal te di, de fórmula obstétrica te dice gestante tuvo un embarazo a 32 semanas que terminó en óbito fetal, ¿dónde lo pondrías por definición, según lo que he dicho? En la segunda cifra que va, todo nacido vivo o muerto, menor a 37 semanas y mayor o igual a 22 semanas, en la segunda cifra. No va en la tercera. Hay una clase, una diapo apócrifa hecha por algún autor hace tiempo que circula por la red y la competencia lo ha adaptado. No hay base que lo sustente, he tenido que buscar dónde está esa información y esto es lo más cercano, esto es lo que dice CLAP. Mucho cuidado. Background dashboard, ¿qué es eso? Allá. ¿Hasta qué semana se puede realizar ecografía transvaginal? Para estudio del desarrollo fetal y establecer edad gestacional hasta la semana 14. Incluso en la semana 11-14 se hace ecografía genética. Después de esa semana
te da una ponderación bastante equívoca, preferible hacerlo por otros parámetros como es diámetro biparital, longitud femoral. Ahora, puedes hacer ecografía transvaginal fuera de lo que es edad gestacional, ¿ah? Lo que es cervicometría o longitud cervical, pero ese es otro concepto. ¿Cómo es el aumento del peso normal en la gestante? Mira, hay una tablita que te dice la ganancia ponderal según el trimestre. Lo que yo te puedo decir, así en resumidas cuentas, es que un embarazo, al final, hasta el final del embarazo, normalmente debe ganar entre 8 a 12 kilos. 8, 10, 12, 14 en algunas publicaciones. Menor 8 kilos, baja ganancia ponderal, posible desnutrición materna. 12 o 14, 12 o más kilos, posible sobreganancia, obesidad materna. Y otro dice, al final del embarazo, una ganancia mayor a 500 gramos no es normal. Por lo que se desprende que menos de 500 gramos a la semana, al fin del embarazo, es una ganancia todavía aceptable, ¿no? ¿En qué momento se inicia el tratamiento del hipotiroidismo en la gestante? Esa es una pregunta bastante interesante. No soy endocrino, pero lo que yo he visto en los pacientes hospitalizados y en la consulta cuando pedimos interconsulta es, reconocido el hipotiroidismo, el endocrino comienza ya a darle su terapia de ajuste con su levotiroxina. 50, 100, 150. Cuanto antes, mejor, porque al comienzo del embarazo aumenta el riesgo de aborto. Y si ya está el embarazo con 10, 12, perdón, con 12, 14, 15, 18 semanas, aumenta el riesgo de, si no es cretinismo o hipotiroidismo fetal. Así que yo diría, ni bien se hace el diagnóstico, ya tiene que estar dándose tratamiento. ¿Por qué en la literatura se señala que la posición es la suma de la... Ay, no sé dónde sacar eso. Primera, mayor, bueno, no sé, paso eso, no encontró yo en los libros de especialidad. Primera más la segunda, no, paso. ¿Podría explicar nuevamente las maniobras? Porque en la gráfica esta situación junto a presentación, situación junto a posición, y es un poco confusa. Mm, A ver, te lo pongo así. A ver. Situación viene a ser la relación de la columna vertebral, los ejes vertebrales de la mamá y del feto. Cuando están alineados es longitudinal. Cuando están intersectados es transverso. Cuando está en oblicuo se entiende que es situación oblicua. Es la relación de los ejes vertebrales materno y fetal. La alineación en todo caso. Alineados, longitudinal, transversos, intersectados. Posición viene a ser la relación del dorso fetal con respecto a los flancos del abdomen materno. Dorso derecho, a la derecha del abdomen del flanco materno derecho, dorso izquierdo o dorso superior, dorso inferior. Presentación viene a ser la parte o partes fetales que se ofrecen al estrecho superior. Puede ser la cabecita fetal, presentación cefálica, o puede ser la pelvis, presentación pelviana, o puede ser el hombro, presentación acromial. O también puede ser una presentación compuesta, mano con cabeza. Hay combinaciones ahí. Y la actitud es la configuración total del feto, ¿sí? Sobre sí mismo, ¿no? Que la actitud fetal normal es de bracitos y piernas flexionados sobre el abdomen. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya. El ectropión es doloroso normalmente, si duele, ¿qué se puede dar? De principio, el ectropión puede ser una condición fisiológica en las mujeres jóvenes. Esa pregunta es ginecología. Ya. En el caso de gestantes puede ser un evento fisiológico. Generalmente no duele y generalmente cuando vienen a la consulta se enteran porque les examinan con colposcopía. Si tienes pseudohifas sin prurito, inicia el tratamiento, bueno. La pregunta, yo creo que es un caso, me estás preguntando, discúlpame. Vamos a preguntas más reales, ¿sí? Entonces, el caso clínico lo podemos discutir como paciente. ¿A qué semana se puede iniciar hierro sacarato en la gestante? No hemos hablado de anemia, para eso es la siguiente sesión de anemia. En el caso de anemia ferropénica o ferropriva, hay esquemas de manejo. Las anemias leves
pueden responder al hierro vía oral, que puede ser hierro gluconato o hierro sulfato, aunque la crítica actual es que demora más en hacer efecto. Y si le detectas una anemia a la semana 36 y tú sabes que en 2 semanas tiene que estar óptimo, no es la mejor opción, una anemia leve. Ahí recurrimos a los hierros de mejor asimilación, como es el hierro fumarato o polimaltosa y hierro. Pero en los casos de las anemias moderadas a severas, donde requieres una pronta recuperación porque de repente ya en un mes vas a tener 38 semanas o la vas a programar, ahí requerimos un hierro de mejor asimilación y de efecto más breve en la mejora de la hemoglobina. Y en ese caso recurrimos al hierro sacarato. Así que el hierro sacarato técnicamente es una mejor sal ferrosa de mejor asimilación con un efecto beneficioso a corto plazo que lo usamos preferentemente en las anemias moderadas a severas. No es de rutina. Bien, si una gestante de 15 semanas presenta leucorrea abundante, maloliente, chispas, ya cambió la idea del flujo vaginal, y coloración diferente a lo normal que es blanco, y su examen de secreción vaginal sale de 4 a 6 por campo, ¿cómo usted lo consideraría? Bueno, a ver, me condicionas con 3 cositas, ¿qué tipo de descenso es? Mala la pregunta, porque lo generalmente no solo es observar, sino buscar antecedentes y qué otros eventos clínicos se está desarrollando. A líneas generales, si en líneas generales, te lo planteo en líneas generales, o sindrómica. Esto es un síndrome de flujo vaginal. Y por el mal olor y coloración diferente al blanco, podríamos pensar desde una leucorrea por Gardnerella, ¿sí? Y tal vez de repente tricomoniásica o sinomonialiasis. Entonces, si fuera así, el, la norma técnica sanitaria de manejo de las ITS en nuestro país lo cataloga dentro del síndrome de flujo vaginal y el esquema es combo, que dice metronidazol, 2 gramos, 4 tabletas dosis única, o metronidazol de 500 cada 12 por 7 horas, 7 días, más una tableta vaginal de clotrimazol. Es el esquema combo. Porque en este momento tú no vas a buscar, es clamidia, es Neisseria gonorrhoeae, es tal, no, manejo es sindrómico. Eso se ve muy bien en el capítulo de ITS en ginecología. ¿Cuál es la vacuna contraindicada en gestante? Mira, estás adelantando demasiado, estamos yendo ya como la espada del augurio hacia más adelante. Eso, te cuento que es las vacunas SPR, sarampión, parotiditis, rubella y virus papiloma humano. Pero para eso hay una sesión que vamos a hablar justamente de vacunas. Sin ánimo de ser. Acá había más preguntas. Acá están más preguntas. Mira, fue hasta el final. Tengo todavía. Voy a darles unos 2 minutos más de mi tiempo. Sí. Sí, sí. Bueno. ¿En qué momentos? Ya respondimos eso. Primera maniobra, no sé dónde sacó de la primera, segunda maniobra. Honestamente no sé, primera vez en 21 años que veo eso. Buenas noches, disculpe la molestia. En el embarazo se modifica la respuesta inmune tanto moral como celular en relación con la enfermedad autoinmune. Ay, preguntita bien quisquiosa. Lo que sí te puedo decir estadísticamente que en el embarazo, justo en el embarazo, muchas enfermedades autoinmunes se hacen más evidentes. Presumiblemente por el efecto proinflamatorio que hay en el embarazo, es que se pueda haber un aumento significativo de LES o artritis reumatoidea, pero eso no es una norma. Tampoco podemos decir que el embarazo ocasionó la enfermedad autoinmune. Siguiente. Buenas noches. Podría orientarme con la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones les corresponde a un lutema del embarazo? ¿No se diferencia con facilidad de un tumor de células ciliares? No es parte del cuerpo mayor del embarazo, sí es parte. Están compuestos de células basófilas pequeñas, es quístico. La respuesta fue la B, no es parte. Sin embargo, me generó, ¿puedes explicarme? Ya te metiste a una situación. Esto lo voy a explicar con más detalle porque ya me has metido histología. No sé dónde sacó esa pregunta. ¿Han tomado luteoma? ¿Han planteado, había una pregunta de luteoma? De una patología inusual, ya me metió ya con esto de células basófilas, me agarró. Te soy honesto, voy a tener que buscar eso. Ya hablamos del paciente, el aumento, ya, más de 12 kilos al tercer trimestre, ya habla de una paciente potencialmente obesa. La leucocitosis en la gestación y puerperio indiferenciada.
Lo que he dicho es que hay una leucocitosis que se ve generalmente al final del embarazo y en los primeros días de puerperio. No he dicho que es indiferenciada. ¿Por qué la ecografía morfológica se hace hasta las 22 semanas? A ver. No hemos hablado de eso, pero con lo que respecta a ecografía, solo debo mencionar que tenemos estas tres formas de ecografía. Genética, morfológica, que tiene estas dos acepciones. Morfológica ecocardio y morfológica neurosono. Y luego está la ecografía Doppler o flujometría Doppler. ¿Sí? Hasta la semana 22. La actitud, ¿cómo lo diferencias de situación? Lo hemos comentado hace un rato. Si la fecundación se da después de 3 semanas de la última regla, ¿por qué se considera esta paridad gestacional? No, pues no tomamos en cuenta la FUR ya porque está consensuado. Está porque está consensuado. Sí, puede ser pertinente decir, pero hay una desfase de 1 semana, 2 semanas con respecto a la FUR. Sí, pero está consensuado. Ya está establecido que es así y nos ha funcionado bien. ¿Podría indicar el margen de error de una ecografía de primer trimestre en semanas? Una ecografía de primer trimestre longitud coronilla nalga, 3 a 5 días. Una ecografía del segundo trimestre donde predomina el diámetro biparietal y circunferencia fálica, margen de error de 2 semanas, hasta 2 semanas. Una ecografía de tercer trimestre donde tomas en consideración circunferencia abdominal y longitud femoral, hasta 3 semanas. El levonorgestrel empleado como fármaco, esta es pregunta de ginecología, planificación. ¿Qué quieres saber? Empleado como fármaco de emergencia. ¿Se refiere al método YUSPE o el método de la píldora del día siguiente? ¿Puede actuar como la progesterona y no va a contener un embarazo ya implantado? No sé a dónde va tu pregunta, pero lo que sí debo decir es que el levonorgestrel no es dado de manera así en cantidad como es el método de emergencia o en YUSPE, no es abortivo. No es abortivo. Además, la progestina, el que sea una progestina levonorgestrel no significa que tenga la misma función que la progesterona. Guarda una similitud química, porque de ahí se sacaron estas variantes, pero no significa que va a tener la función de una progestina. Y si lo entendemos bien, recuerden que la progestina esta, el levonorgestrel, lo que produce es atrofia endometrial, espesamiento del moco cervical, y la progesterona no produce eso, lo que produce es un mayor desarrollo y aceptabilidad del endometrio. Son cosas diferentes, aunque provienen de la misma estructura química. La dosis de ácido fólico durante el primer trimestre para una gestante con factor de riesgo, bueno, felizmente en nuestro medio todas las presentaciones de ácido fólico son de 0,4 miligramos o 400 microgramos. ¿Es necesario el tacto vaginal para la cuarta maniobra de Leopold o es ambos tacto vaginal? No, la maniobra de Leopold la maniobra de Leopold forma parte de la propedéutica obstétrica que haces en control prenatal o una situación de emergencia. El tacto vaginal siempre es bajo un juicio médico. Me explico. Si la gestante además viene para control prenatal y no tiene sangrado vaginal, no tiene síntomas de dolor de parto, ¿para qué le va a estar haciendo tacto vaginal cada vez que viene? Es bajo juicio médico. Si llega la emergencia con dolor, con cólicos, dolor de parto, le haces tu maniobra de Lopo, tiene 38 semanas, está sangrando, perdón, está perdiendo tapón mucoso y tienes dinámica evidenciable y no tiene factor de riesgo para placenta previa, haz de tacto vaginal. Tacto vaginal no es de rutina. No porque ginecología nosotros, suaca, te ponemos tacto vaginal, no. No es así. Espina bisiática, espina bisiática o isquiática o biespinosa. Ah, buena pregunta. Sí, es un término que está regado en nuestro medio. Eh, las espinas que están donde está el estrecho medio, sencillamente se les llama espinas, o diámetro interespinoso. Nosotros le hemos puesto bisiático y lo diferenciamos del bisquiático. Es una cuestión de terminología en nuestro país. El bisquiático es el que hay en tuberosidad en el estrecho inferior. ¿Cuándo hay mayor riesgo de compresión de cordón umbilical? Ese es cuando hay oligohidramios. Bien, 16 minutos más. Muchísimas gracias. Hasta aquí nomás.